al inicio de este programa el día de hoy. Le agradezco que nos tome la llamada para esta entrevista a Jorge Lara Restrepo. Él, como se lo anticipamos, es hijo de quien fuera ministro de Justicia allá en Colombia, asesinado por el cártel de Medellín. Y hoy, 30 años después, comparte su historia, lleva un mensaje de paz, de conciliación. Y gracias, Jorge, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Zuleika. Buenos días, Jorge, Julio César y todo el equipo de Contrastes. Buenos días. Gracias, buenos días. Pues a propósito, iniciamos esta charla a propósito de lo que ha ocurrido aquí en México con este asunto del narcotráfico y de cómo los gobiernos parecen no enfrentarse y no seguir con esta lucha. Parecen pues que no pueden contra este mal que aqueja todavía a un país como Colombia y que aqueja también al nuestro, porque también tenemos ahí a un capo hoy detenido en Estados Unidos, pero las repercusiones todavía nos siguen lastimando, sigue siendo un lastre para nuestro país. Tú fuiste una víctima del narcotráfico. Compártenos un poco de esta historia, Jorge, y lo que haces hoy, 30 años después. Bueno, vamos a decir, toda la historia inicia pues en la juventud. Cuando era un niño, mi padre se dedicó desde muy joven a la política, tuvo una carrera muy rápida. No venimos de una familia, de una línea de políticos, eso hay que dejarlo bien claro. Mi papá lo hizo por convicción, por amor justamente a la patria. Y empezó desde muy joven a recitar discursos, después a seguir su carrera, a los 21 años llegar a ser alcalde de la ciudad donde venimos y seguir escalando en toda la carrera política hasta llegar a ser ministro de Justicia. Cuando él ya llega a ser ministro de Justicia, él tenía claro que la problemática que se avecinaba en Colombia era el problema del narcotráfico. Mucha gente alrededor del mundo piensa que Pablo Escobar es el inicio del narcotráfico en Colombia, pero no. Antes de Pablo Escobar ya teníamos los carteles de La Guajira, que eran carteles que estaban traficando marihuana, una marihuana que se exportaba ya hacia el norte. Sí. Estamos hablando del fin de los años 70. Ya esos mismos carteles entendieron la necesidad de acercarse pues a la política y poder cuadrar ciertas normas, pues a conveniencia. Ya cuando mi padre empieza a buscar los orígenes de los carteles de La Guajira y empieza ya a encontrar cuáles son los personajes, obviamente ve que la problemática está en un dinero mal habido que genera pues soborno, corrupción, desplazamiento, intimidaciones, esclavitud moderna y muchas veces asesinato. Cuando mi padre se da cuenta de ese dinero corruptor, intenta meterse contra el cartel de La Guajira. Sí. Y enseguida es donde aparece Pablo Escobar. Pablo Escobar viene después y se da cuenta que la cocaína da más dinero. Ya cuando el dinero corruptor de Pablo Escobar empieza a infiltrarse en el gobierno colombiano, ahí vemos que ese señor llega hasta la política, empieza ya como suplente en la Cámara a trabajar con políticos que saben claramente de dónde viene su fortuna, gente que sabe claramente que el hombre que está ahí delante de ellos es un narcotraficante. Tanto es el punto que las mismas autoridades colombianas le facilitaron a Pablo Escobar y al cartel de Medellín la industrialización del proceso. ¿Me explico? Sí. Cuando Colombia era simplemente un importador y despachador de cocaína, pues los reales fabricantes eran Perú y Bolivia. Nosotros recibíamos kilo por kilo aquí en Colombia y despachábamos después de procesar. Entonces, cuando de repente aparecen ya las instituciones del Estado corruptas y le permiten a Pablo Escobar pasar tonelada tras tonelada, ahí ya empieza el negocio a industrializarse. Entonces las autoridades del momento son la Aerocivil que manejaba en la época el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, le permitió a Pablo Escobar comprar licencias para las avionetas, no nada más las avionetas, pero también las pistas. Y a prueba de eso, la más simple es ir a la Hacienda Nápoles, finca reconocida de Pablo Escobar, y buscar quién firmó justamente la pista de la Hacienda Nápoles. Está firmada por Álvaro Uribe Vélez.
Sí. Estoy hablando de un expresidente de Colombia, justamente es el nivel más grande de la corrupción que puede tener ya un país. Cuando mi padre ya empieza a denunciar a Pablo Escobar y a los demás, que son sus asociados políticos como Santofimio, Ortega y demás, Cártel de Medellín no le queda otra que intentar sobornar al ministro Lara Bonilla. El ministro Lara Bonilla no se acuesta, no recibe nada, al contrario sigue su lucha de una manera más frontal, mostrándolos del dedo en el Congreso colombiano. A partir de ahí ya empieza el sicariato moral. El sicariato moral es ir a amenazarte. Como no cede ante el sicariato moral, pues directamente lo derivan sobre sus hijos. Empezamos a ser amenazados nosotros, ya no podemos subirnos a un bus del colegio, ya nos ponen rejas en la casa, ya no podemos salir a donde los amigos, y la vida empieza a cambiar, ¿no? Cuando el joven se da cuenta que empieza a cambiar totalmente, que es una vida totalmente diferente. Hasta ya el momento donde no le quisieron blindar el auto. Hay que decir que mi padre tenía más de 8 escoltas, estaba en un auto con conductor y escolta además, acompañado de 2 autos. Nunca le blindaron el auto, nunca se lo blindaron. Y peor aún, si tú ves el estado del auto después del asesinato, la silla del conductor y del escolta que iban delante de él están totalmente baleados, pero sí, ellos apenas salieron despeinados. A partir de ahí ya nos sacan del país, porque como decía Pablo Escobar, hay que matar al ministro, a la viuda y a los huérfanos, si no ellos después vendrán por mí. Y ahí empiezan varios años, decenas de años de exilio corriendo por Europa, para que el hombre pues no cumpla con terminar con nosotros también. Oye, Jorge, ¿cómo ha sido desde entonces todo este proceso? ¿Cómo es que se da esta reconciliación? Porque ha de ser muy difícil, o sea, no cualquiera, digamos, podría reconciliarse con el asesino de tu padre a través del hijo. ¿Cómo es que se da ese proceso? ¿Cómo decides tú hacerlo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo no he perdonado a Pablo Escobar, al igual que no he perdonado al Estado, que todavía no ha cerrado el caso de mi padre. Pablo Escobar es un tema diferente a Juan Pablo, me explico. Juan Pablo y yo somos hijos. Somos hijos. Juan Pablo tenía 2 opciones. O seguir el camino que pudo seguir Ovidio, o seguir el camino de ir dando la paz. Pero bueno, Juan Pablo decidió tomar otro camino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estuve en exilio durante muchos años, la vida hace que la vida te pone cosas muy raras, y en el segundo país de exilio me ponen a Juan Pablo Escobar a menos de 20 kilómetros. Estamos en Suiza, me dice un amigo en la escuela, mira, Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, está aquí a 20 kilómetros de acá. Con 12 años, obviamente el chico del colegio no sabía quién era Pablo Escobar, pero sí sabía que era un colombiano que estaba en Suiza en un colegio al lado. Entonces, con 12 años yo te puedo decir, odio, rabia y ganas de venganza. Claro, como todo niño la tuve, porque uno a los 12 años tiene una visión totalmente diferente de lo que es la responsabilidad, las consecuencias de los actos y compañía. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los pelados, porque los niños hoy en día son muy fácilmente influenciables a través de series y demás. Para Juan Pablo y yo el tema fue diferente. Fueron 32, si le calculas, fueron como unos 25 años de espera. 25 años donde por mi lado tuve que calmar dolores, madurar en muchos puntos, y él también seguramente, porque la presión que él pudo tener por parte de gente cercana, no de su familia directa, no de su madre, pero de gente cercana diciéndole que retomara justamente las riendas de su padre. Yo creo que la lucha fue más complicada para él. Para nosotros fue bastante claro por tener una madre que nos dio pues el valor de decir no al odio. Yo me acuerdo el día del asesinato de mi padre, pues el dolor tremendo, pero también recuerdo el día que muere Pablo Escobar, yo ya con 16 años, quiero festejarlo, pero mi madre claramente me dice, ¿usted quién es para festejar la muerte de un hombre? Entonces me manda a la habitación y a reflexionar sobre el tema. Sí. Entonces el acercamiento con Juan Pablo se vino construyendo con el tiempo y sobre todo sanando heridas para poder tener un encuentro sincero y no un encuentro mediático, y paré de contar, que así no vale la historia tampoco. Jorge, te saluda Julio César Silva. Oye, te hago la pregunta ahora y te damos la pausa para que la reflexiones.
Con el contexto que tienes de lo que ocurrió en Colombia, con el tema del narcotráfico en la era de Pablo Escobar, ¿cómo ves la situación de México? Es decir, estamos justo en la parte más dramática como la vivió Colombia en su momento, estamos empezando, vamos de salida. ¿Cómo la ves? Regreso, continuamos con esta entrevista con Jorge Lara, activista por la paz. Jorge, nos quedamos en esta pregunta que te hace mi compañero Julio César Silva, en el sentido de cómo percibes tú a México, porque nuestra charla justamente inició a partir de esta decisión de nuestro gobierno y de la situación que se generó allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el panorama? Sí, ¿Estamos en una antesala? ¿Estamos en la parte más oscura del problema o todavía apenas entrando? Mira, yo pienso que están en la parte media del problema. Y está México tristemente en la parte media, que es, vamos a decir, está entre la primera y la segunda. ¿Cuál es la primerita? Es cuando los carteles empiezan a instalarse. Cuando ya empiezan a instalarse, quiere decir que ya empiezan a tener todo un modus operandi. Ya tienen a la gente comprada, ya están instalados, ya saben cuáles son sus terrenos. La segunda etapa es cuando empiezan ya las guerras de los carteles, que es en la que están entrando, donde ya nos damos cuenta que esa guerra ya empezó. Es que esos periodos son largos, no son periodos de un día, de dos, son periodos de años. El periodo en el que está México actualmente es el periodo donde se están desangrando entre carteles, donde están tomando posesión de mercados internos y también de rutas para la exportación. Y lo más grave es que es en este momento donde empiezan a surgir como honguitos alrededor, como pudimos ver hace ya unos años con el Mencho, la llamada que le hizo al capitán de policía dándole órdenes. Si recuerdan esa llamada, creo que sí, fue hace unos años ya, unos 3 años, es terrible. Pues cuando ya se llega a ese momento es cuando se vuelve bien turbia la situación que Colombia tiene hoy en día. Vamos a decir, el capo de los 80 se identificaba fácilmente, porque era el capo ostentoso, el capo que mostraba. Después vinieron los capos en Colombia, ya más escondidos, que fue después del narcoterrorismo de Escobar, llegó la narcocorrupción de cuello blanco del cartel de Cali. Sí. Ahora el problema que tiene México es ese, que están entrando ya en una narcocorrupción que es impercibible. Ya no sabes quién está dejando en dónde paquete de dinero o no. Entonces, si dejamos que ese dinero corruptor penetre en las bases del Estado, ahí nos fregamos. La lucha contra el narcotráfico no se ataca dándole nada más al narcotraficante en sus bienes. La lucha contra el narcotráfico es una batalla frontal en muchos sentidos. Quiere decir que hay que hacer educación, hay que hacer prevención, hay que dar cultivo de sustitución, hay que dar justamente oportunidades alternativas. Y tristemente, todos los países se han equivocado. Mi padre tenía desde 1984 una estrategia frontal, pero sobre 5 puntos diferentes, como les digo, entre eso la salud, la educación, la prevención, la justicia. Es importante una reforma a la justicia, porque si vamos a tener justicia blanda, obviamente eso va a crear impunidad, y la impunidad automáticamente es un multiplicador de la violencia. Entonces, ¿qué tiene México ahorita que hacer? Pues yo pienso que lo primero que tiene que hacer México es analizar su situación y decir, listo, ¿de dónde nos está proveniendo la gasolina que está inflamando nuestro país? Pues la gasolina a 70% que está inflamando los carteles y los gangs alrededor del mundo, que sean gangs en Nueva York, en Los Ángeles, yakuzas en Japón, gangs parisinos o siquiera la mafia inglesa. Si se dan cuenta, 70% del narcotráfico mundial de la cocaína es colombiano. Es colombiano. Es que ni el chocolate suizo tiene 70%. Es que ni el queso holandés tiene 70%. Pero la cocaína colombiana tiene 70%. Entonces, yo creo que es hora también donde Colombia se ponga de pie y se ponga a mirar la problemática que no han sabido o no han querido manejar desde hace 40 años y que ha terminado destiniéndose sobre los países hermanos, así como dicen todo el día que Venezuela es un narcoestado. Yo diría más bien, Venezuela es un puerto de salida
que hay gente que está haciendo dinero con el narcotráfico en Venezuela, obviamente. Hay gente haciendo dinero con el narcotráfico. En Ecuador está dolarizado, imagínense eso. Sí. Ecuador está dolarizado. Entonces es una lavandería perfecta, la tenemos al lado. Que hablar de Brasil y que hablar de México. Entonces sí, México tiene una responsabilidad muy grande de cuidar sus fronteras del resto, pero Colombia debería de verdad ponerse las pilas y hacer algo, porque realmente como colombiano me da vergüenza que no hayamos hecho un mea culpa y peor aún que no estemos haciendo lo que hay que hacer. Aquí en Colombia se ha dejado de lado el tema de la sustitución de cultivos, se ha dejado de lado justamente una política más social para ir contra la represión de un fumador de marihuana en la calle y dejar al bandido que corrompe de lado, libre. Claro. Oye, Jorge Lara, es un gusto saludarte, habla Jorge González. Te quisiera preguntar, ¿los cárteles del narcotráfico pueden existir sin la protección política de los gobernantes? Según tu experiencia, ¿cuál es? ¿Pueden existir esos cárteles sin la protección política? Jorge, yo creo realmente que es posible un microtráfico, un micro que cojas una mula, que le pides que te pase 500 gramos y eso que se arriesgue con 1 kilo. Pero ya cuando estás hablando de tonelada, yo creo que sí hay mucha influencia por parte de los gobiernos dentro de esos tráficos. Hay que pensar lo siguiente: 1 gramo de cocaína en zona de producción Colombia lo puedes conseguir en, ponle tú, casi $1. Ese mismo gramo cortado, sin cortarlo, quiero decir, llegando a las calles de Japón, lo más lejos estás en $150, que estés en Francia, $80, $60. Entonces, ese es el tema. Un negocio tan grande desafortunadamente corrompe a cualquier persona. Nos damos cuenta que pasó en América Central. Noriega obviamente se convirtió, pues, usted pone el avión aquí, echa gasolina y por kilo que pase, me da $1,000. Entonces, yo pienso que sí hay una responsabilidad de los gobiernos. Hay una responsabilidad de cerrar los ojos o de trabajar en conjunto, o no sé, quién sabe, pero pasar toneladas, eso no lo pasa cualquiera. Hay entes corruptos por toda parte y gente corrupta por toda parte. Pero entonces ese es el tema, que podemos ir a bloquear todas las fronteras, pero va a seguir saliendo de aquí. Va a seguir saliendo y va a seguir intentando entrar. Entonces llega un momento en el cual, que hace 40 años mi padre tenía un discurso totalmente diferente al que yo tengo hoy en día, con todo el respeto, el amor, el cariño, la enseñanza que él me ha dado. Yo digo lo siguiente: la guerra contra el narcotráfico se acabó. Hace unos años Naciones Unidas ya sacó el reporte donde dijo: nos vamos contra la pared. Yo ya puse muchos años de exilio, yo ya puse la vida de mi padre, nosotros ya arriesgamos hasta la nuestra, ya demostramos que no queríamos guerra, nos acercamos a los hijos de los carteles, hicimos la paz. Hoy en día hay que hablar. Yo creo que es el momento de sentar a la gente que está en el negocio con los responsables también del Estado mexicano para que haya una tregua. Lo que pasó hace unos días no se puede volver a ver. Eso parecía una escena sacada de Colombia en los años 80. Y ustedes no pueden repetir el error por el que nosotros pasamos. En la época era viable, pero a mi padre lo dejaron solo. Un hombre solo contra esos monstruos no se pudo. Y en este momento el sacrificio de uno solo no se puede. Esto tiene que ser un país entero hablando, un país entero pronunciándose y diciendo basta. Ahora, los principales responsables son los países productores, pero viendo cómo está la situación actual en el continente, se me hace muy complicado poder sentar a los 3 presidentes de Perú, Bolivia y Colombia a hablar con una sola voz frente a la comunidad internacional. Es lo que yo haría, sentar a los 3 presidentes de los países productores. Jorge Lara, tú hablas de países productores, ¿y qué nos dices de 2 temas muy graves? Los consumidores. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo y el principal proveedor de armas a todos los países. Las armas con las que los cárteles matan y se destruyen y asesinan vienen de Estados Unidos sin ningún control. Tráfico de armas y consumo.
Y el principal mercado. El tema del consumo es el siguiente, la tengo clara. No es porque se va a legalizar del día a la mañana que todo el mundo se va a poner a consumir. Eso lo tengo clarísimo. Estados Unidos es uno de los primeros consumidores. Colombia en este momento no tiene un gobierno con suficiente fibra, cuerpo, presencia y voz para sentarse frente a Estados Unidos y sentarse la problemática. Es un gobierno bastante acostado a lo que diga Estados Unidos. Por eso pienso que es importante coger el problema desde el inicio. Yo digo que el consumidor yo no digo que no es un problema, al contrario, es un problema muy grande, porque es un problema de salud, y si dice salud es un problema social, porque es la base de la comunidad, la familia. Y dentro de una familia, cuando hay un consumidor que está amarrado a eso, daña esa cohesión de la familia, daña la cohesión de un barrio, daña la cohesión de una... ¿Ves lo que quiero decir? Pero ¿a qué voy con este tema? Para que nosotros podamos poner a Estados Unidos frente a su responsabilidad. Como pueblos productores nos tenemos que sentar a hablar de esta problemática y tener una sola voz. Porque Estados Unidos frente a nosotros se va a reír, pero frente a 3 países productores quedará callado. El tema ahorita de las armas, hay un complique muy grande en la legislación de Estados Unidos con esa NRA, la National Rifle Association, que te permite tener arma y comprar arma en un Walmart al lado de la botella de whisky, Guns and Bibles, como dicen por allá. ¿Qué problema es ese? Que cualquier persona se puede convertir en un traficante de armas. El mercado negro de las armas en Estados Unidos, bien se sabe, hay en toda parte. Tiroteo escuchamos todos los días. Claro. Entonces yo creo que cada problemática proviene pues a su país. Ahí el problema es que Trump está en una política de los derechos, de la defensa del pueblo, y es un derecho constitucional para él. No sé cuándo lo cambiarán. Pero nosotros llevamos solo 40 años exportando cocaína y yo creo que es el momento de parar. Y para eso tenemos que hablar con los países productores para poder parar el chorro. Y el chorro, con el chorro me refiero a lo que te da para comprar las armas, para llevarle la cocaína a los jóvenes y para que todo el proceso de corrupción, del dinero corruptor del narcotráfico y del soborno sea viable. Claro. El primer problema acá es cortar lo que te da eso. ¿Y qué es lo que te da? Pues el origen del producto. Así es. Pues Jorge Lara, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, que nos des tu punto de vista sobre lo que ocurre en nuestro país. Esperemos no ver una imagen como aquella en los 80s de un narcotraficante en el Congreso. Esperemos que no lleguemos a eso. Y pues seguiremos pues luchando, como dices, y ustedes desde donde están, que sigan llevando este mensaje a las cárceles, a quienes están vulnerables a este flagelo del narcotráfico. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias. Muchas gracias. A ti, Jorge, Julio César, y a todos los radioescuchas de Contrastes. Un abrazo grande. Gracias. Igual. Gracias. Igual. Bueno, pues ahí está, interesante lo que dice. Muy interesante, así es. No, muy interesante. Jorge Lara Restrepo. No lo habla desde una visión alejada, sino desde que conoció desde de fondo.